Bueno, continuando con la entrevista a Gustavo Tatti sobre su reciente libro La Flor Amarilla del Prestidigitador. Gustavo, me gustaría saber, al ser este un libro basado en entrevistas y en tu propia amistad con el Nobel, ¿cómo lograste equilibrar el afecto personal con la responsabilidad de narrar la vida de una figura de su magnitud? Bueno, fue un trabajo de muchos años, pero yo llegué a la conclusión de que se puede conocer la vida de un ser humano o de un genio literario o artístico a través de los intersticios de su vida cotidiana, desde la mirada de sus hermanos, de sus hermanas, de su papá, de su mamá. Ahí aparecen los testimonios del padre, la madre, los hermanos, las hermanas, pero también el testimonio de él, cómo se veía él a sí mismo. A su vez, la mirada de sus amigos. Ahí están narradas las últimas parrandas que tuvo García Márquez en el 2010, 2011, hasta el 2013, un año antes de morir, en Cartagena de Indias. Entonces, la mirada de los amigos, como Miguel Torres Badín, en Cartagena, es tan importante como la mirada que pudieron tener un Álvaro Cepeda Zamudio, un Germán Vargas, Alfonso Fuenmayor, el grupo La Cueva, los amigos. Es que García Márquez fue un creador de amistad, o sea, un hombre con un sentido de la amistad profunda, no solamente en las aldeas, en los pueblos, sino en las metrópolis, en las ciudades del mundo. Es increíble cómo lo recuerdan a él a través de los actos amorosos, de los gestos de amistad. La amistad digamos, una manifestación muy especial en García Márquez. García Márquez decía: yo escribo para que mis amigos me quieran más. Sí, algo de eso. Tavo, me gustaría saber cómo eran esos encuentros, cómo creaban los espacios para hablar sobre él. ¿Tú esperabas que él venía de México? ¿Cómo era eso? ¿Cómo lo organizabas? El primer encuentro fue a raíz de mi encuentro con el padre, con Gabriel Eligio García Martínez, en los años 80. Y él fue el que me abrió el camino para llegar a Gabriel García Márquez, que venía todos los años, venía a Arjona, porque los padres de Mercedes vivían en Arjona. Ellos habían vivido, Mercedes de Magangué vivió en Sucre y después regresaron a Cartagena y a Arjona. Después de esa tragedia el vecino y pariente y cercano Santiago Nazar, Cayetano Gentile Chimento, que era un vecino de ellos y que además era ahijado de la mamá de García Márquez. Ellos, a raíz de todo ese conflicto político, de ese ambiente enrarecido que había en Sucre, era un ambiente político brutal, sórdido y amenazas permanentes. Ellos tuvieron que, la familia de García Márquez se vino en el año 51 para Cartagena y la familia de Mercedes se vino para Arjona. Entonces esos encuentros no eran programados, no eran racionalizados, se daban de manera mágica, se dieron por ejemplo, yo una vez, después que hablé con García Márquez en Arjona, años después me encontré en un barco, por ejemplo, en un barco que se llamaba Melquíades, 1992, me encontré con García Márquez dentro del barco. El barco se llamaba Melquíades. Pero fue una casualidad. Una aparente casualidad, que yo no creo siempre las casualidades son causalidades, son como, el azar tiene como una lógica especial. Y yo logré verlo y saludarlo y le dije que quería hacerle una entrevista y me citó un Jueves Santo en su casa y se logró esa primera entrevista de muchas horas, con la gran ventaja de que estaba la mamá allí y los hermanos. Entonces ellos intervenían, contribuían con información, con sus impresiones. Entonces yo creo que fue una entrevista providencial y luego se daban los encuentros en ese aparente azar, cuando él venía a Cartagena o cuando él estaba escribiendo El amor, los tiempos de cólera, o Del amor y otros demonios, que un día me llama y me pide que le averigüe, que miren los periódicos del Universal años 49, mes de octubre, qué hechos importantes habían ocurrido en esos días, y era para el prólogo de
su novela. novela. Él necesitaba que existiera un dato un dato que fuera verídico o que generara verosimilitud y que lo conectara con esa historia de la restauración o no de la restauración de ese el convento de Santa Clara, donde estaban sacando los restos de una monja y además había encontrado los cabellos enormes de una que fue lo que originó la historia de y que fue como lo que lo impactó a García Márquez para poder crear esta novela que es en plena Inquisición de Cartagena, pero él se resistía a entrar a ese lugar porque con solo asomarse él ya presentía lo que había dentro de ese escenario para él sobrecogedor, de la muerte, de las cosas guardadas, las cosas que están sepultadas y de ese túnel que habían hecho las clarisas en una huelga de hambre que organizaron en su época y que el pueblo cartagenero entraba a ese túnel para proveerlas para que no se murieran de hambre. Maravilloso, sí. Gustavo. Todo eso hace parte de que es La Flor Amarilla del Prestidigitador, el libro del sagunense que por estos días estuvo en la Feria del Libro de Bogotá. Es la segunda pregunta, esperen para mañana la tercera.